Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Déjenme ir arreglando mi computadora porque quedó cargada de la otra clase e incluso está un poquito lenta mi máquina porque está un poco complicado esto de aquí. Buenas noches. Buenas noches. Están llegando todavía, están llegando sus compañeros. Buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Ahora, hasta que lleguen sus compañeros, no sé si como ustedes conversé la semana pasada, pero aquí en el aula virtual, Buenas noches, genial. sí, buenas noches, en el aula virtual les dejé la semana pasada, les dejé un cuestionario de administración de procesos y les dejé una tarea de administración de procesos, que es la que está aquí, ¿no? Ese Entonces, es para el viernes. sí, les dejé el día viernes y todas las tareas duran 7 días, o sea, tienen 7 Para días para hacer la tarea. Sin embargo, los 7 días los pone directamente el sistema, pero como ustedes saben, yo no cierro las tareas. ¿Sí? Como yo no cierro las tareas, eso quiere decir que esta tarea, si no la hacen para este viernes, la pueden hacer para la siguiente semana, o la otra, o si quieren la pueden dejar para el último día. ¿Sí? Pero todo tiene una... Pero se puede Toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Entonces, nada es tan de gratis en la vida. Ahora, ¿qué sucede? Estamos ahorita en la semana 11, ¿verdad? Esta es la semana 11, si no me equivoco. Déjenme que esto se me mueve como loco. Ya estamos en la semana 11. Tenemos la semana 12, 13, 14 y 15, es decir, 4 semanas, es decir, aproximadamente un mes. Después de la semana 15, entre la semana 16 y 17, son los exámenes, ¿sí? Y en este mes también vamos a tener seguramente lo que es el proyecto PIS. Por lo tanto, tienen menos de un mes, ¿verdad?, para completar la tarea. Esta tarea que yo les envié no va a ser la única tarea. Generalmente yo les envío una tarea por semana. Por lo tanto, les queda poco tiempo. Entonces, a pesar que ustedes tienen, sí, o sea, si ustedes no hacen la tarea ahorita, no se preocupen, la pueden hacer cuando tengan más tiempo. Pero, ¿sí?, para la semana 15 deberían de tener todas las tareas.
No solamente esta, sino todas las tareas, y yo generalmente suelo mandar una tarea por semana, ¿no? Entonces, ojo que para la semana 15 probablemente se les acumule todo de todas las materias y no es buen negocio para ustedes. Por lo tanto, lo que sí es una buena estrategia de estudios para ustedes es hacer las tareas en la semana que les corresponde. Entonces, es una sugerencia. Yo no les voy a cerrar el sistema ni nada. Yo generalmente para la semana 15 he de requerir de que ustedes ya tengan todas las tareas listas para poder calificarlas. ¿Sí? Pero de ahí, si ustedes gustan, no se estresen. Ahora, regresando al punto de las tareas de los procesos, en esta tarea es una tarea en grupo, tienen que realizar las siguientes actividades que están aquí detalladas y esas actividades las van a evidenciar mediante el link de un video, o sea, pueden hacer un video, si ustedes gustan y les parece, ¿sabes qué? Hagamos un video y ahí no tenemos que documentar nada y nos parece más fácil, entonces hacen un video. Pero si ustedes no quieren hacer un video porque dicen, no, luego tenemos que editar el video porque alguien no habló, se quedó mudo, entonces, si ustedes no quieren editar el video, obviamente no van a poder subir el video. Aquí lo que ustedes me van a subir es el link del video. Lo ideal sería que el video lo suban a YouTube y de YouTube pasen el enlace y ahí lo vemos todos, ¿no? Entonces, si ustedes no quieren enviar el video, pues simplemente tienen que hacer un documento tipo informe donde ustedes evidencien la participación del grupo, es decir, que ustedes tomen la captura de que ustedes han estado allí en videoconferencia participando, ¿no? Y lo otro que tienen que hacer es evidenciar los comandos, es decir, qué comando utilizaron, ¿verdad? Cuál fue el resultado del comando y de repente la imagen donde se ve el resultado del antes y el después. O sea, por cada uno de estos ítems una imagen de repente no la imagen de la escritura del comando, porque eso lo pueden escribir ahí mismo en el documento, pero sí la imagen del resultado que dio el comando para saber que sí lo ejecutaba. Entonces, tienen las dos maneras de hacerlo, no es nada del otro mundo, es algo fácil. Ahora, a pesar de que esta tarea de aquí se ve larga, esta tarea de aquí es lo que hemos hecho en toda la parte de los procesos. Bien, ¿cuál es la primera parte? La primera parte es que ustedes tienen que listar todos los procesos del usuario root y tienen que evidenciar los estados de los procesos. Es decir, que ustedes van a utilizar un comando, que ustedes ya lo saben, para evidenciar los procesos del comando root. Es decir, que van a tener que utilizar un parámetro, ¿verdad? Para ver todos los procesos del comando root. Y allí van a tener que identificar la columna de los estados, ¿no? Entonces, esta es una simple línea. Ponen la línea, la ejecutan y ya tienen el resultado. Luego van a tener que identificar el proceso bus y van a tener que indicar cuál es su PID y su tiempo de ejecución. Es decir, que ustedes en su instalación van a utilizar un comando para poder identificar el comando bus y luego ustedes van a tener que poner cuál es su PID y su tiempo de ejecución. Para hacer eso allí van a tener que utilizar asimismo el comando que le permite ver los procesos de todos los procesos para que puedan identificar el comando bus y identificar la columna que tiene el tiempo de ejecución. Entonces, es asimismo una sola línea. Luego, van a tener que utilizar el comando toc y van a tener que indicar cuál es el proceso cuál es el PID del proceso systemd, ¿no? Entonces, ese también es facilito, ponen el toc, le toman la captura donde ustedes identifican el proceso systemd y listo. Entonces, en estos tres comandos creo que no van ni 15 segundos. Luego, como punto número 4, van a tener que crear un proceso. Este proceso lo pueden crear o lo deberían de crear en segundo plano. Para esto ustedes tienen que utilizar el símbolo de last person para enviar ese proceso al segundo plano. Y luego, utilizando el comando kill, van a enviar las señales 15, 10 y 9 al proceso que ustedes crearon en segundo plano. Es decir que este literal número 4 va a tener 4 respuestas.
¿sí? O sea, va a tener 4.1, 4.2, 4.3, porque van a coger el mismo proceso, ¿verdad? Y van a mandar con el comando kill, le van a mandar la señal 15, ¿verdad? Y ustedes van a tener que poner, bueno, le envié la señal 15 y no se detuvo, o no se detuvo inmediatamente. Luego van a tener que lanzar un proceso, así mismo en segundo plano, y luego le mandan la señal 10. Entonces ustedes ponen allí la señal 10, sí lo detuvo, pero se demoró 2 minutos. ¿Sí? Luego van a tener que enviar la señal 9. Entonces ustedes envían eso y, por ejemplo, la señal 9, ustedes ponen, enviamos la señal 9 y se detuvo inmediatamente. Luego ustedes mandan de nuevo el proceso, ¿verdad? O sea, el proceso lo lanzan 4 veces y 4 veces lo detienen con kill y le mandan señal 1. Entonces ustedes ponen, con señal 1 salió un error o no ejecutó o no pasó nada. Entonces, esa prueba de allí ustedes la van a hacer en el literal 4. O sea, el literal 4 va a tener 4 respuestas porque el mismo proceso o el proceso que ustedes quieran lo van a lanzar 4 veces y en cada ocasión le van a enviar un mensaje y ustedes tienen que documentar o indicar qué ocurre, qué pasó con el proceso cuando enviaron el mensaje. Luego tienen el literal número 5 que dice que van a crear un proceso y van a comprobar qué sucede con las combinaciones de teclas, control C, control Z, suprimir, y van a describir qué pasa con cada combinación. Este aquí es un proceso interactivo. El proceso ustedes lo deciden, qué proceso es el que ustedes van a cargar, ¿no? Puede ser el VI, puede ser el top, puede ser el list, puede ser alguno otro que ustedes conozcan. Entonces ustedes lanzan un proceso y ustedes ahí van a ver, ustedes determinan qué proceso se les hace más conveniente para ustedes. Entonces ustedes lanzan el proceso y hacen la combinación de tecla control C. Y ustedes dicen, con control C pasó esto, se detuvo, no se detuvo, nos preguntó algún parámetro o lo que sea que suceda. Luego prueban con control Z, luego prueban con suprimir y ustedes describen qué pasó o qué no pasó o algo de eso, ¿no? Entonces simplemente es una como investigación descriptiva de qué es lo que pasa cuando ustedes hacen esa combinación de teclas con ese proceso. Entonces, aquí también hay 3 respuestas porque les pregunta con control C, con control Z y con suprimir. Luego, en el punto número 6, dice que utilizando el programa top detenga la ejecución de un proceso. Entonces, ahí ustedes tendrán que utilizar el comando top, escoger un proceso cualquiera, el que ustedes decidan, y entonces lo detienen. ¿Cómo lo detienen? Eso quiere decir que ustedes tienen que saber manejar el comando top, ¿no? El punto número 7 dice que crea un proceso, puede ser en segundo plano, ya saben, con el signo de Lafferson, y una vez que crean ese proceso, van a detener la ejecución de ese proceso, pero con el nombre. Entonces ustedes crean un proceso y luego detienen el proceso con el nombre. Como ustedes saben, hay un comando específicamente para eso, pero no les digo el comando porque se supone que eso es lo que ustedes van a revisar. Lo que sí les digo es que todo esto ya lo hicimos, que todo esto corresponde a la unidad que tiene que ver con los procesos. Luego dice, el punto número 8 dice que creen un proceso y evidencien el nivel de prioridad, ¿no? Es decir, que ustedes van a lanzar un proceso y con algún comando van a identificar cuál es el nivel de prioridad de ese proceso. Luego van a tener que cambiar el nivel de prioridad del proceso, ustedes ya saben el comando que van a utilizar, y una vez que le cambien el nivel de prioridad, evidencian cuál es el nuevo nivel de prioridad, es decir, que van a tener que utilizar otro comando con algún parámetro para ver cuál es el nuevo nivel de prioridad. Luego van a tener que utilizar el mismo comando, pero van a tener que regresar al nivel de prioridad original. Y luego van a tener que evidenciar que efectivamente se cambió al nivel original. Es decir, cogen un proceso, le cambian el nivel, listan, revisan el proceso para ver qué cambió, luego le vuelven a cambiar de nivel y luego listan el proceso para ver qué le cambió. Es decir, este punto tiene como 4 pasos, ¿no? El paso de evidenciar el nivel del proceso, el paso de cambiarlo, el paso de volverlo a evidenciar y el paso de volverlo a cambiar. En el punto
El punto número 8 tiene que ver con procesos interactivos. O sea, prácticamente lo que van a hacer es cambiar la sección que ustedes tienen de el VAX. ¿Sí? Prácticamente eso. El punto número 9 es igualito al punto número 8, pero ahora van a cambiar un proceso de un segundo plano. Es decir, van a lanzar un proceso con el Asperson y luego van a tener que evidenciar el nivel de prioridad de ese proceso que está en segundo plano. Luego le van a cambiar el nivel de prioridad a ese proceso y luego van a tener que evidenciar que se cambió el nivel de prioridad de ese proceso. Luego van a tener que devolverle el nivel de prioridad original a ese proceso y luego van a tener que evidenciar el cambio de ese proceso, ¿no? Entonces van a tener que hacer una combinación de dos comandos donde con el uno le cambian el nivel, con el otro listan las propiedades del proceso para ver el nivel. Entonces es igualito al punto número 9, pero con procesos en segundo plano. El punto número 10 dice que van a crear un proceso en segundo plano. Ahí ustedes eligen cuál es el proceso que ustedes prefieren y van a hacer que ese proceso permanezca activo después de salir de la sección. Es decir, van a dejar un proceso, se salen de la sección y luego ese proceso va a quedar activo. Van a tener que identificar el ID del proceso, o sea, de alguna manera van a tener que identificar el PID del proceso para que, ¿sí? Se me movió mi mouse, déjenme ver qué le pasó a mí por el mouse. Se murió mi mouse, se cayó aquí un poquito y se murió. Debe ser las baterías que están flojas. Bueno, entonces repito el punto número 10. El punto número 10, ustedes crean un proceso en un segundo plano, ¿verdad? Ustedes salen de la sesión, el proceso tiene que quedar activo. Para demostrar que el proceso quedó activo, ustedes van a tener que identificar el PID de ese proceso antes de salir, ¿verdad? Ustedes dicen, dejamos el proceso número 1000, salimos y cuando regresamos, ¿verdad? Ahí listan el proceso número 1000, ¿no? Entonces ustedes ingresan nuevamente en una nueva sección y ustedes tienen que evidenciar que el proceso sigue activo, ¿sí? Entonces tendrán que ver el comando que hace eso allí y tendrán que ver el otro comando que lista el proceso, ¿verdad? Y que permite ver el PID y que se sigue activo, que ese es facilísimo. Luego, como punto número 10, perdón, como punto número 11, van a tener que crear un proceso, pero lo que van a tener que hacer con este proceso es que este proceso, cuando termine el proceso, ya va a tener que salirse de la sesión, ¿sí? Es decir, ustedes dejan corriendo un proceso y cuando ese proceso termine, la sesión se cierra. Entonces, ese es el deber que tienen ustedes que hacer. Es todo lo que hemos hecho en estas últimas clases, tiene que ver todo con procesos. Los comandos son casi los mismos en cada, o por lo menos hay... El process status es el que más van a utilizar para chequear los procesos, ¿verdad? Pero también pueden utilizar el toque. Oigan, se murió mi mouse, no quiere ya trabajar. No estoy acostumbrado a trabajar con mi mouse del táctil porque no lo domino mucho. Bueno, preguntas con respecto a estos jóvenes. En este caso, si sería, por ejemplo, con capturas de pantalla, ¿serían 11 capturas o serían más? Son más capturas porque, por ejemplo, el punto número 4 tiene 4 partes. Hay otros puntos que tienen que chequear. 15. Entonces, digamos que algunos tienen un comando y un resultado, los primeros, pero los últimos tienen como 4 capturas por proceso. Por ejemplo, veamos este de aquí. Crea un proceso en segundo plano. Entonces ahí ustedes pueden poner
el comando para crear el proceso. Eso no necesita captura porque ahí ustedes ponen el comando. Luego dice evidencia el nivel de prioridad. Ahí ustedes corren otro comando y ese comando lista el nivel de prioridad. Entonces ahí una capturita de pantalla sería una. Luego dice cambia el nivel de prioridad. Para cambiar el nivel de prioridad ustedes podrían escribir el comando que cambie el nivel de prioridad sin captura o podrían directamente ponerlo en la pantalla de Linux y lo capturan. Entonces ahí sería una segunda pantalla para cambiar el nivel de prioridad. Luego dice evidencia el nuevo nivel. Para evidenciar el nuevo nivel van a poner otro comando, ¿verdad? O el mismo comando o el primer comando. Entonces, ustedes lo escriben en Linux y pueden capturarlo. Entonces sería otra captura más. Luego dice devuelve el nivel de prioridad. Para devolver el nivel de prioridad, ustedes ponen el comando, lo pueden escribir con qué comando lo cambian. Y luego dice evidencia el cambio. Entonces, para eso tienen que poner otro comando que lo liste por pantalla y para poder evidenciarlo, pues capturan la pantalla. Entonces, en este ejercicio de aquí, estamos hablando tranquilamente de 6 capturas de pantalla, así de manera ligera, ¿no? Donde se evidencia cada uno de los pasos, ¿sí? Lo que sí es que cuando capturan las pantallas, pues traten de que no sean imágenes muy pesadas para que si suben el documento, no sea el documento muy pesado. Recuerden que las imágenes no tienen que ser de alta definición, simplemente tienen que poder observarse. Entonces, con una pantalla con una imagen de calidad tipo web, suficiente. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Como les digo, esto tienen 7 días, esto ya lo hemos hecho. Pueden hacerlo a la semana 15 si es que quieren arriesgarse, pero recuerden ustedes que tienen un proyecto PIS encima, tienen otras materias y yo les voy a seguir enviando deberes, entonces no es una buena estrategia. Pero tampoco, si no lo tienen listo ahora, tampoco es importante. La mayoría de estos comandos funcionan en termos, así que yo prefiero que lo hagan en la máquina virtual de Linux, pero si alguno de ustedes está totalmente fuera de su alcance hacerlo de eso allí, podría sacar las capturas desde el mismo termos. ¿Sí? Y lo que me interesa también es que se evidencie que trabajaron en grupo, porque no me gustaría que solo uno o dos de ustedes maneje este tema de aquí y que el resto no lo maneje. Entonces, me gustaría que entre todos ustedes, pues, estén ahí unidos, ¿verdad? Y puedan realizar este trabajo. Bien, mi mouse se quedó fuera de línea. No, pena. Puede ser que se les acabó la batería. Pero yo, sin el mouse, la verdad que me siento bien torpe. Sáquele la batería y golpéela con algo, la batería. Comprímala, Una nueva ahí nomás. funciona. Lo que pasa es que este mouse, les comento que este mouse es un poco mañoso. No sé si lo pueden ver ahí. Está medio sulfatado por allí. Voy a hacerle caso. Me costó el 6. Entonces, les estoy golpeando. Se me cayó aquí, pero se me cayó así unos 15 centímetros nada más. Y ya no quiso trabajar. Ya pide cambio. Sí, la verdad que puede ser que sí. Estas baterías me han durado el primer parcial. Entonces puede ser que... Tal vez tenga que comprar un más, ¿no? Sí, ver, ahí se prendió, ahí se prendió. Vamos a ver, ya revivió. Revivió, pero ahí mañosamente. Bueno, déjenme ver dónde nos quedamos la última vez que nos vimos. Asistencia nocturna.
Diapositiva 97 dice aquí. Estamos 16 de marzo. Ya todos colocaron su asistencia ahí en el chat, ¿verdad? Porque a veces yo como que cuando cuento las asistencias veo como que me faltan, como que yo vi más conectados de los que me ponen la asistencia. Y eso podría hacer parecer que ustedes no asisten a clases cuando sí asisten a clases. Eso me pasa a mí, profe, que he asistido a la clase y me he olvidado de marcar por el aula virtual. Ya, por el aula virtual sí es importante porque eso repercute en su porcentaje de asistencia. Acá no es que no es importante, pero yo hago un informe, entonces en ese informe podría aparecer de que el curso está mal. Y ahí en el aula virtual ya no se puede hacer nada, porque yo tengo 3 faltas así mismo, que me he olvidado de entrar por la plataforma. En el aula virtual, en el segundo parcial, ustedes pueden justificar las faltas. Me parece que es con bienestar estudiantil, si es que tienen una buena justificación. El reglamento dice que ustedes tienen 48 horas para justificar las faltas, o sea, 2 días. Entonces, pero pueden hacer la gestión si es que están en peligro de quedarse por faltas, ¿no? Pero ya del segundo parcial, el primer parcial ya las actas están subidas y ya el sistema ya está cerrado. Entonces, el primer parcial ya se quedó allí. A no ser que tengan una buena justificación para todo eso de allí. Ya, creo que lo último que vimos fue el comando exe, que tienen que utilizarlo ahí también en la tarea que les puse. Aquí vamos a pasar a un capítulo nuevo, una unidad nueva, que es la unidad de discos y el sistema de archivos de Linux. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para esto aquí vamos a ver un poco cómo se representan los discos en Linux, ¿no? Entonces, como ya ustedes saben, pues en Linux todo es un archivo, todo para Linux, todo es un archivo. No sé por qué razón. Bueno, entonces para manejar los discos, pues vamos a encontrar un poco de utilerías que nos van a permitir manejar las unidades de almacenamiento y que esto es bastante importante cuando nosotros vamos a trabajar con un servidor de Linux. Parte de trabajar con los discos, ¿verdad?, de un sistema Linux es que se va a tener que montar las particiones, ¿verdad? Y también se va a tener que sacar respaldos en algunos de los casos. Pero existen también muchas utilerías que van a permitir optimizar los accesos al disco, ¿no? Y estas utilerías son herramientas que van a permitir particionar o reparar discos, ¿verdad? O chequearlos o formatearlos. Entonces, todas estas son actividades que se suelen realizar con los discos de almacenamiento. Entonces, sabemos que existen programas, ¿verdad? Y que existen operaciones que se deben realizar sobre los discos duros. Bien, conozcamos un poco de la nomenclatura que vamos a encontrar aquí en Linux. Entonces, aquí en Linux dice que tenemos los discos IDE, ¿verdad? Los discos IDE son discos controladores, ¿verdad? Dentro de la categoría de los discos IDE, también encontramos aquí los llamados PATA, ¿verdad? O los que son paralelos ATA o los ATAPI, ¿verdad? Entonces, todas estas categorías son considerados como controladores IDE, ¿verdad?
estos controladores IDE van a tener la nomenclatura HDX, ¿verdad? HD de hard disk, o sea, de disco duro, y X va a ser el nombre que se le va a dar al disco, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos HDA, es decir, que este va a ser el disco duro A, que vamos a tener dentro de nuestro sistema operativo Linux. También podemos tener HDB, HDC, HDD, ¿verdad? Entonces, cada uno de los HD nos representa un disco duro de control IDE, ¿verdad? Y el A, el B, el C y el D nos va a indicar el número del disco dentro físicamente dentro del sistema operativo, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar hasta 4 discos duros que pueden estar en un sistema de archivos IDE. Ahora, el primer disco, que generalmente es el A, va a ser conocido como el IDE 0, ¿verdad? O también conocido como el máster, o sea, el disco principal, ¿no? El disco B también va a ser conocido como IDE 0, pero este disco va a ser conocido como un esclavo, ¿no? Entonces tenemos un máster y un esclavo. Luego tenemos el IDE 1, ¿verdad? El IDE 1 va a ser, como quien dice, un segundo controlador, ¿verdad? Y este disco va a ser conocido como el máster del IDE 1. Y luego tenemos el HDD, que va a ser el del IDE 1, pero que va a ser conocido como un esclavo, ¿no? Entonces tenemos los discos IDE, ¿verdad? Tenemos los IDE 0, los IDE 0, que vendría a representar un bus de datos, y en el bus de datos puede existir hasta 2 discos, donde tenemos un máster y un esclavo. O sea, comparten el mismo bus de datos, pero hay uno que es el principal y hay otro que es el esclavo, ¿no? Luego tenemos un IDE 1, ¿verdad? Que puede ser la misma configuración. Bien, por acá dice que, contrariamente a lo que se cree, no hay un límite de número de controladores IDE más allá del número de los puertos de extensión de la máquina, o sea, de los slots PCI que puede tener una máquina. En estos casos, dice, los archivos especiales reciben los nombres de HDE, HDF, HDG, ¿no? Entonces, estos son los nombres que podrían recibir archivos especiales para estos nuevos discos. También es posible que tengamos lectores de CD-ROM, de DVD, grabadores de tipo IDE y ATAPI. Estos son considerados discos IDE y van a respetar la nomenclatura citada, ¿no? Entonces, estos de aquí son bajo los controladores IDE. Vamos a tener esta nomenclatura de aquí. Entonces, ustedes que han visto algo de hardware, ¿verdad? De manejo de hardware, nosotros tenemos aquí la motherboard o la tarjeta madre. ¿Sí? Esta la tarjeta madre, ¿verdad? Y en la tarjeta madre a veces tenemos nosotros unos slots. Vamos a ponerlos por acá. Unos slots. En mi época eran blanquitos, creo que ahora son negros. Pero puede ser que me esté confundiendo. Déjenme ver. Creo que lo puedo escribir mal. Ya, aquí tenemos unos slots PSI, ¿verdad? No sé si todavía estén vigentes estos slots PSI. No, en estos slots PSI generalmente se coloca
lo voy a poner, se coloca una tarjeta PCI, ¿sí? Una tarjeta PCI. Pero esta tarjeta PCI puede ser una controladora de discos ID, ¿verdad? Entonces ahí está la controladora de discos ID. Aunque pensándolo bien, la mayoría de los motherboards, por lo menos en mi época, traían los controladores del disco ID integrados aquí en el mainboard, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo así, ¿no? Estos controladores de disco ID traen los que se conocen como los buses de datos. Entonces, ahí vamos a hacer como que este es un bus de datos. Ahí lo vamos a entender. Este bus de datos que ustedes tienen aquí, vamos a ponerlo aquí, bus de datos, es el que lleva la información. Generalmente este bus de datos en las máquinas era flexible. Dentro de los buses de datos suele haber unos sockets, ¿verdad? Uno aquí y uno por acá. Y en estos sockets suelen ir conectados los discos duros, ¿no? Bueno, voy a ponerlo allí uno. Hay otro, ¿no? Entonces estos son los discos duros. Hard disk 1. Hard disk. No recuerdo cómo es la configuración, pero vamos a poner que este sea el máster. Puede ser que me esté equivocando en cuál es el máster y cuál es el esclavo, ¿no? Y este de acá es el hard disk, pero este es el esclavo. Ya. Entonces, aquí está el slot PCI, aquí hay una tarjeta PCI que permite controlar los discos, aquí se le conecta un bus de datos, entonces aquí en un bus de datos va el máster y aquí va el esclavo, ¿no? Esto en el primer slot de bus de datos. Puede ser que haya otro slot de bus de datos aquí mismo. Si hay otro bus de datos aquí mismo, entonces esta sería la PCI 0 y la otra sería la PCI 1, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí podríamos ponerle otro bus de datos, así mismo igualito, con un máster y un esclavo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo por acá, ¿no? Cuando dice que podemos tener un máster o un esclavo, lo que está refiriendo es que dentro de la misma controladora, la ID0, o sea, compartiendo el mismo bus de datos, va a haber un disco máster y un disco esclavo, ¿no? Y de la misma controladora puede salir otro ID, el ID1, entonces ese sería otro bus de datos donde puede ir otro máster y otro esclavo. No sé si hasta ahí alguno de ustedes tenga alguna pregunta, o inquietud, duda. Ya, si no hay pregunta, entonces continuamos. Bien, resulta que los discos IDE no son los únicos que existen, sino que también existen los discos SCSI, o también los SATA, o los USB, o los FireWires, ¿no? Entonces, existen controladores de discos, ¿verdad? Pero que son de tecnología SCSI, SCA, ¿verdad? SAS, Fiber Channel, USB, FireWire, Thunderbolt, y la enumeración de estos discos va a seguir según el orden de detención de las tarjetas SCSI, ¿verdad? Y los adaptadores host asociados, más la adición o supresión manual de otras interfaces de discos duros
mediante hot plug o UD, ¿no? Entonces, bueno, esto es como hot disk, ¿no? Entonces, la nomenclatura de estos discos, ¿verdad? Es SD, ¿verdad? Eso quiere decir que este va a ser un disco SCSI, entonces el otro era HD, o sea, simplemente un disco duro, un hard disk. Este es SD, de disco SCSI, ¿verdad? Y según los vaya detectando va a ser SDA, SDB, SDC, según los vaya detectando. Entonces tenemos el primer disco SCSI, segundo disco SCSI, tercer disco SCSI, y así sucesivamente. Así también, dentro de la tecnología SCSI, pueden haber otros dispositivos lectores, como pueden ser los CD-ROM, los DVD, los HD-DVD, los Blu-ray y grabadores asociados. Estos de aquí no llevan el mismo nombre de los lectores o grabadores, sino que estos van a ser conocidos como SRX, donde la X va a ser el número según se los vaya descubriendo, ¿no? Entonces, estos pueden ser SR0, SR1, etcétera, ¿no? El S viene de SCSI y el ERI puede ser tal vez por unidad de lectura. También se pueden encontrar los SCD0, SCD1, entonces el S ya sabemos que viene por SCSI y el CD puede ser por CD, ¿no? Por una lectora de CD. Y también podemos encontrar vínculos simbólicos hacia los SR0, los SR1 y así sucesivamente. Entonces, estos son los discos SCSI. Ya, los discos SCSI no son tan conocidos últimamente. Los discos SCSI también, o los modernos, pueden ir así mismo conectados a una tarjeta IDE, pero la diferencia del disco SCSI, por lo menos los que yo conocí, ¿verdad? Voy a poner aquí, por ejemplo, una tarjeta aquí por fuera, ¿no? Una tarjeta controladora de discos SCSI. Ya, la tarjeta controladora de discos SCSI tenía un bus, pero el bus de la tarjeta controladora de discos SCSI era un bus bastante largo, ¿verdad? Y podía tener bastantes discos, ¿no? Entonces, aquí está un disco 1, un disco 2, un disco 3, un disco 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la tarjeta controladora SCSI podía tener en el mismo bus de datos varios discos SCSI, ¿sí? Entonces, eso llamaba la atención. Ahora, lo que les puedo decir es que antes las PC o las PC de las personal computer, ¿verdad? Trabajan con tecnología IDE, ¿verdad? Y la mayoría de los servidores trabajaban con tecnología SCSI, porque los discos SCSI tenían la característica de que tenían mejor performance, es decir, que eran más rápidos para la lectura de información, mientras que los discos IDE, pues entonces estos de aquí tenían una velocidad de un rendimiento un poco más bajo que los SCSI. Por lo tanto, para los servidores siempre uno prefería tecnología SCSI. Hoy en día, o por lo menos hasta que yo estuve en esta área, se manejaba el SCSI 2 y ya los IDE pues ya no se utilizan, sino que ahora se utiliza la tecnología SATA, ¿no? Incluso ahorita estamos en SATA 2 y no sé si alguno de ustedes arma máquina, me corrige si ya hay SATA 3 o SATA 4, ¿no? Que son las tecnologías de los discos duros. Ya, entonces estamos aquí en la tecnología IDE y la tecnología SCSI y ahora estamos pues con las tecnologías SATA 1, SATA 2 y bueno.
Ya, entonces para seguir continuando tenemos que elegir un sistema de archivos. Cuando nosotros elegimos un sistema de archivo, lo que estamos eligiendo es la manera física de cómo vamos a organizar la información en un disco duro, ¿no? Entonces, cuando escogemos un sistema de archivos, tenemos que preparar el dispositivo físico que va a guardar la información, es decir, tenemos que organizarlo. Y ese proceso se denomina formatear, ¿no? Entonces, nosotros, para poder utilizar un dispositivo de almacenamiento, debemos de formatear el disco o el pendrive o cualquier dispositivo de soporte de datos, ¿verdad? Que podemos utilizar como una memoria secundaria. Es decir, cuando la memoria de la computadora se apaga, esa información tiene que quedar grabada en alguna parte y ese es generalmente la memoria secundaria que por excelencia es el disco duro, ¿no? Que es un volumen de almacenamiento fijo, no temporal, sino que fijo. Y entonces vamos a poder guardar datos allí, ¿no? La palabra formateo en Linux dice que se utiliza para describir la creación del sistema de archivos. Es decir, que cuando hablamos de un sistema de archivos que va a representar la organización lógica de los soportes tanto de nivel inferior como nivel superior de usuario. Ya, entonces, cuando nosotros vamos a formatear, vamos a preparar la información, ¿verdad? Donde se va a almacenar la información, pero para poder almacenar la información vamos a tener que utilizar metadatos. Los metadatos son información de la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un dato sería un número de cédula. Entonces, yo digo, necesito guardar el número de cédula, lo necesito guardar en el disco duro. Por lo tanto, en el disco duro tiene que hacer un espacio y va a decir, en este espacio va a ir una información. Esa información va a ser el número de cédula. Entonces, ese sería un dato. Sin embargo, el sistema de archivos tiene que tener información de ese dato. Es decir, tiene que saber qué tipo de información se va a guardar allí. Entonces, el tipo de información, es decir, si es numérica, si es string, si es carácter, ese tipo de información va a ser un metadato, es decir, un dato de la información. Por ejemplo, la longitud de ese campo, ¿verdad? La longitud que puede tener esa información, eso también va a ser un metadato, es decir, información de la información que está ahí guardada. ¿Cuándo se creó ese campo? Eso también va a ser un metadato, es decir, información de la información que está ahí guardada. Entonces, los metadatos no son otra cosa que información de la información, o sea, que describe la información. En Linux, eso de allí reciben el nombre de inodos, ¿verdad? Entonces, esos inodos o metadatos van a estar ubicados en alguna parte del almacenamiento para tener información de la información que allí se va a almacenar. Los metadatos no son iguales de un sistema de archivos a otro, no son iguales. Cada cual dice, bueno, mi sistema de archivos maneja mejor información, u otro dice el mío es más seguro, otro dice el mío accede más rápido. Entonces, cada cual diseña su sistema de archivos según su creencia, ¿no? Entonces, no son iguales y a veces no son compatibles entre un sistema de archivos y otro. Por eso es que cuando ustedes tienen un archivo en Windows, ¿verdad? Ese archivo en Windows no es compatible con un archivo en Linux, o generalmente no lo es, porque suelen ser diferentes la manera como se guardan en el disco. Entonces son archivos incompatibles porque pertenecen a sistemas de archivos diferentes. Bueno, a pesar de que los metadatos o inodos son diferentes entre un sistema de archivos y otros, aquí generalmente hay ciertos metadatos que se respetan o que son tradicionales en la mayoría de los sistemas de archivos. Estos son los permisos, quién tiene permiso para esa información, las fechas de acceso o modificación de la información, sirve como auditoría. ¿Quién es el propietario de la información? Tiene que tener algún dueño. El tamaño de la información, esto también es importante. El número de bloques utilizados,
En Linux se utiliza el número de bloques utilizados porque la información se guarda por bloques. ¿Sí? Estos bloques pueden ser variables dependiendo de cómo hemos definido nuestro sistema de archivos, ¿verdad? Y estos bloques no tienen que ver nada, o sea, no son iguales a los bytes o a los bits que nosotros conocemos en nuestro sistema de medida de la información. Sin embargo, los bloques pueden ser convertidos, ¿verdad?, a bits o a bytes dependiendo de las necesidades. Pero el número de bloques, ¿verdad?, siempre va a ser variable en función de cómo hemos definido el sistema de archivos. Por ejemplo, yo digo que un bloque puede ser igual a 1000 bytes, ¿verdad? Pero en otro sistema de archivos un bloque puede ser igual a 500 bytes. Entonces, entre un sistema de archivos y otro sistema de archivos, el tamaño de los bloques puede ser variable. Sin embargo, siempre podemos convertir el tamaño del bloque a bits o a bytes, dependiendo de las necesidades, ¿no? Entonces, sí podemos hacer la conversión, pero generalmente en Linux la información viene reflejada por bloques. También vamos a tener como metadatos o como inodos el tipo de archivos que se está guardando. También podemos tener un contador de vínculos y también podemos tener un árbol de direcciones de bloques de datos, ¿verdad? Para saber dónde está guardado esta información en nuestro disco duro. Aquí yo tengo mi disco duro y mi disco duro yo lo voy a utilizar para trabajar en Linux. Pero para poder utilizar el disco duro, tengo que empezar un proceso de formateo. Tengo que formatear ese disco duro porque este disco duro vino desde fábrica y como vino desde fábrica, pues vino sin información. Aunque, si ustedes revisan, algunas veces han utilizado los discos en la fábrica y algo lo han copiado, pero si el disco llega a manos de ustedes porque recién lo han comprado, debería ser virgen, es decir, debería estar la superficie limpia. Entonces, en Linux y en cualquier sistema operativo hay un proceso de formateo donde al disco se lo va a dividir en partes, ¿no? Entonces, aquí estoy yo comenzando a dividir este disco en partes. Estas partes de aquí, que acabo de dividir, se van a llamar sectores, ¿verdad? Entonces he dividido el disco ahí en sectores, pero también el disco se divide en el disco está dividido en sectores y también se divide en pistas. ¿Sí? Entonces, el proceso de formateo lo que hace es que coge este disco duro y lo divide en sectores y pistas para que en estos sectores y pistas se pueda guardar la información. Ahora,
el tamaño, la distancia, la cantidad de sectores y pistas va a depender del sistema operativo. O sea, no todos lo hacen igualito. Bien, en el sistema de archivos o el sistema de archivos de Linux, ¿verdad? Originalmente, como esto desciende de Unix, Unix manejaba una longitud de nombres de archivos de 8 caracteres. Entonces usted tenía 8 caracteres para poner los nombres de todos los archivos del sistema operativo Unix, que eran bastantes. Hoy en día esto ha evolucionado y ahora los nombres de archivos permiten manejar hasta 255 caracteres. La extensión en el sistema de archivos de Linux no es relevante, o sea, la extensión no identifica el tipo de archivo, ¿sí? En Windows, la extensión del archivo sí identifica qué tipo de archivo se trata, ¿no? Un archivo de música, un archivo de Word, un archivo de Excel, todo se maneja con las extensiones. En Unix las extensiones no son tan relevantes como lo son en Windows, esa es una diferencia. La extensión más bien se maneja como un sufijo para poder diferenciar los nombres de los archivos en función de un contenido supuesto. Es decir, podemos utilizar la extensión para clasificar los archivos según su contenido, pero el sistema operativo no va a marginarnos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hablo un archivo de texto que tiene XLS, el sistema operativo no va a decir, no, esa es una hoja de Excel, no lo abras, sino que él dice, ah, esto dice que es texto, entonces lo abre como texto. O sea, no hace esa diferenciación que hace Windows. Bien, dentro de los sistemas de archivos que podemos tener en Linux, vamos a tener los que son extensión 2 o ETX2, ¿verdad? Esto se conoce como Second Extended File System, o sea, la segunda extensión del sistema de archivos original de Linux. Entonces, este es el ETX2, también tenemos el ETX3, que es la tercera extensión del File System, que es la sucesora del EXT2, ¿verdad? Y también tenemos el EXT4, que es conocido como la cuarta extensión del File System y es el sucesor del del EXT3, ¿verdad? Y que es un sistema de archivo estable, ¿no? Entonces, estos son los sistemas de archivos que maneja Linux. Cuando yo comencé en DOS se manejaba el sistema de archivo FAT, ¿verdad? Que utilizaba una tabla de particiones de archivos, ¿verdad? Entonces se llamaba la FAT. Luego vino la FAT de 32 para equipos de 32 bits. Y cuando salió el primer sistema operativo de Windows, el Windows NT, sacó su propio sistema de archivos que era conocido como NTFS, que era el sistema de archivos de Windows como nueva tecnología y que hoy en día todavía se sigue utilizando el NTFS, ¿no? Entonces ese es el de Windows. Bien, el tamaño máximo para un archivo es de 16 terabytes, o sea, bastante grandes. Por ejemplo, en los archivos de FAT16 solamente se podían utilizar 8 caracteres de nombre, en FAT32 ya se podía utilizar los 255. En NTFS creo que el tamaño de archivos creo que es de 2 gigas, me parece. No estoy seguro, ahí me puedo estar equivocando. Pero no soportan tamaños tan grandes. Y miren, acá tenemos archivos de 16 terabytes, o sea, monstruo de archivos. El tamaño de una partición es de 1024 petabytes, es también un monstruo de partición. Hay particiones que no soportan tanto, es decir, que podemos tener una partición de un exabyte, o sea, un tamaño bastante descomunal. En mi vida en sistemas, los archivos más grandes han sido bases de datos de 64 gigabytes que he manejado. No he manejado algo más grande que eso, pero hoy en día se genera tanta información que tranquilamente con toda la diversidad de información se puede llegar a archivos de terabytes. Bien, vamos con otro concepto que es el concepto de la partición. La partición significa la división lógica del disco duro.
es decir, un disco duro físico real, ¿verdad? Que es un solo disco duro, nosotros lo podemos dividir en discos virtuales lógicos, es decir, tengo un disco físico, pero yo le hago creer al sistema operativo que tengo más de un disco, por ejemplo, 2 discos, pero estos discos serían discos lógicos, o sea, físicamente en la vida real tengo un disco duro, pero lógicamente tengo discos virtuales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el VirtualBox, en el VirtualBox le hacemos creer al sistema operativo que tiene un disco, pero realmente lo que tiene es un archivo del VirtualBox. Entonces, no es que yo en mi computadora tengo discos duros para Linux, sino que se crea un archivo y se le hace creer al sistema operativo que ese archivo es un disco duro. Entonces, eso es un disco virtual, ¿verdad? Bien, dice que existen, que existen métodos de particionado para los discos, ¿verdad? El primero es el MBR y estos están previstos para los equipos que se basan en la BIOS, ¿verdad? Y tenemos el GPT y estos son por los equipos basados en UEFI, que son otras tecnologías. Y estos discos UEFI son compatibles con los discos BIOS, ¿verdad? Es decir, que podrían utilizar un MBR, pero no es al revés. O sea, los MBR no corren en tecnología UEFI, pero los UEFI sí corren en tecnología MBR. Bien, dice, el método de particionado MBR se llama de esta forma porque la partición principal se ubica en este sector específico del disco. El particionado MBR es antiguo, ¿verdad? Data de los años 80, cuando las máquinas trabajaban en 16 bits, y se le han hecho modificaciones para trabajar a 32 bits. El método de particionado es el método de particionado más empleado, pero sin embargo, para los equipos basadas en un EFI, ¿verdad? Los nuevos sistemas operativos y los discos de capacidades superiores a 2 terabytes, ¿verdad? Los dejan un poco obsoletos, ¿no? Entonces, el MBR no soporta trabajar con discos de capacidades mayores a 2 terabytes, ¿no? Ya, el MBR lo que hace es que marca un sector del disco como el primer sector, entonces ese es el Master Box Record, ¿verdad? O el registro Master de boteo, entonces esto se conoce también como la zona de arranque, con un tamaño de 512, donde en sus primeras 446 bits tiene una rutina, que es un programa que está destinado a ejecutar el sistema operativo desde la partición activa o desde el gestor de arranque, ¿no? Entonces, visto desde el punto de vista, pues aquí tenemos un MBR donde su primera parte tiene un programa conocido como el group que va a arrancar el sistema operativo y su otra parte tiene la tabla de partición. Ya, entonces ahí tenemos nuestro disco duro que ya está formateado y resulta que en una parte de ese disco duro, ¿verdad? Va a haber un sector que va a ser el sector que está destinado para el MBR. Entonces ahí está el MBR en esa parte del disco duro. Resulta que físicamente las computadoras en hardware tienen un chip, ¿verdad? Un chip, ¿verdad? Y este chip es conocido como la BIOS, ¿sí? Este chip que tiene conocido como las BIOS tiene las rutinas, ¿verdad? Las rutinas de entrada y salida de datos, ¿no? Entonces, aquí este chip que tiene la BIOS es el que va a chequear todo el hardware de nuestro equipo, ¿verdad? Y este chip, que es un hardware que está aquí, tiene un programa
que tiene la instrucción de ir al disco duro y buscar este sector de aquí. Este sector de aquí en el disco duro, que es el MBR, ¿no? Entonces el chip, que es un dispositivo físico, ¿verdad? Tiene grabado electrónicamente la rutina de ir a buscar y leer el MBR. El MBR es el sector del disco donde se va a guardar el sistema de archivos, ¿no? Entonces, lee el MBR. En el MBR, en cambio, hay ya otra rutina, otro programita que va a permitir leer el sistema operativo, ¿no? Entonces, digamos que ustedes saben que el sistema operativo igual tiene que estar guardado en el disco. Digamos que aquí esté guardado el sistema operativo. Entonces, el MBR va a leer el sistema operativo del disco. Le voy a poner SO nada más del sistema operativo. Entonces, el MBR lo va a leer, ¿verdad? Y se va a encargar de subir el sistema operativo a la memoria. Una vez que el MBR sube el sistema operativo a la memoria, digamos que esta es la memoria. Una vez que el MBR sube el sistema operativo a la memoria, entonces allí el sistema operativo, que en este caso puede ser el mismo Linux, ¿verdad? El sistema operativo toma el control de la computadora, ¿no? Entonces así sucede, ¿no? Entonces todo ocurre en el chip, ¿verdad? Que lee el MBR, que carga el sistema operativo de memoria, y allí a partir de ese momento es el sistema operativo el que tiene el gobierno de la computadora. Ocurre que anteriormente, no sé si hoy en día, habían unos virus que se encargaban de borrar el MBR. Si se borra el MBR, se pierde el acceso a todo el sistema de archivos, es decir, el disco queda inutilizado. Existen programas que permiten recuperar el MBR, pero la información a veces se pierde, ¿sí? Entonces habían virus que borraban el MBR o que dañaban el MBR. De hecho, cualquier parte del disco se le puede dañar, pero si a usted se le daña la parte del MBR, el disco queda inservible porque ya no hay manera de leer, de poder acceder a la información, ¿no? Aquí en el MBR está la tabla de particiones, es decir, donde describe dónde están los archivos, desde qué posición comienza, qué posición termina. Entonces, si se daña esto de aquí, se pierde todo el mapa de la información que está guardada en el disco duro. Por eso es tan importante y por eso los virus lo atacaban y por eso este sector del disco no se puede dañar. No sé si allí hay alguna inquietud o pregunta con respecto a esto de aquí. ¿Qué significa MBR y SOS? El MBR, ya lo vimos ahí en la diapositiva, es el registro maestro de boteo, o el Master Boot Rec, ¿verdad? Registro maestro de boteo. Y el SO es el sistema operativo, solamente que no lo escribí completo, nada más. Gracias. De nada. Ya, entonces estábamos en el tema de las particiones. Me olvidé de ese tema de las particiones. Regresar. Ya, entonces ahí tenemos el disco duro. Físicamente este es un disco duro, pero resulta que de repente nosotros podríamos querer, no sé cómo, como no tengo mucho
para pintar, voy a utilizar así. Ya, resulta que yo voy a coger este sector del disco, ¿verdad? Y voy a partir el disco, ¿verdad? En esta parte de aquí y el resto del disco, ¿no? Entonces, esta parte de aquí lo voy a separar y esta parte de aquí del disco va a ser una partición, ¿sí? Entonces, esta es una partición, llamémosle, por ejemplo, partición 1, ¿verdad? Y lo que no está asombrado, pues, lo que no está asombrado vendría a ser la partición 2. Allá, espérame un ratito. Partición 2. Creo que lo puedo hacer un poco mejor. Ya, entonces lo que está sombreado sería la partición 1 y el resto sería la partición 2, ¿no? Se pueden haber más particiones, pero en este caso un disco físico lo hemos partido lógicamente en dos partes, partición 1 y partición 2. Físicamente es un solo disco, pero para el sistema operativo, él va a ver que esto sombreado va a creer que es un disco y esto que no está sombreado va a creer que es otro disco. Entonces, hemos partido el disco en dos. ¿Sí? Y ahí está particionado. Ya, entonces la partición es una división lógica del disco, ya como lo hemos visto, existen tres tipos de particiones, las particiones primarias, ¿verdad? Son descritas en el MBR, las particiones extendidas o primarias extendidas, que es una sola partición por disco duro, aunque se pueden crear más particiones, pues pero generalmente solamente existe una partición extendida, o sea, es una por disco duro, y las particiones lógicas, ¿no? Que esas sí pueden haber bastante, ¿no? Entonces dice, un disco puede contener hasta 63 particiones en un disco IDE, yo de 3 no he pasado, ¿verdad? Y 15 en un disco SCSI, ¿verdad? Este es el límite de la implementación oficial de SCSI, ¿verdad? O mediante la librería Libata, ¿no? Dice, el límite actual son 15 particiones para todos los discos duros con los últimos núcleos de la API Libata. Sin embargo, algunas distribuciones permiten utilizar la antigua API PATA para volver al antiguo sistema. Bien, entonces el número de particiones sería 63 en IDE y 15 en SCSI. Ahora, si bien es cierto que podemos hacer particiones, yo generalmente cuando utilizo los discos duros solo utilizo dos particiones, ¿verdad? Una partición para el sistema operativo y otra partición para los datos o aplicaciones. ¿Por qué hago una partición para el sistema operativo? Porque generalmente el sistema operativo es el que puede recibir virus, ataques o se puede corromper. Entonces, así formateo la partición del sistema operativo y la partición de los datos queda intacta, ¿no? Entonces, de esa manera no pierde información. Entonces, máximo yo he utilizado dos particiones. Ahora, una vez sí utilicé un servidor que tenía, creo que 8 particiones u 8 discos duros. ¿Por qué utilicé? Porque resulta que yo armé un equipo de prueba y entonces tenía discos SCSI, entonces tenía muchos discos SCSI, pero de poca capacidad. Entonces, para poder utilizarlos, creé una controladora SCSI y le puse un bus de datos, ¿verdad? Y ahí puse los 8 discos en esa controladora para poder aprovechar los discos duros y la velocidad de los discos duros porque eran de poca capacidad. Entonces, en ese caso que me vi obligado físicamente, sí utilicé 8 discos, que se verían como 8 particiones físicas, ¿verdad? Pero en la práctica, en los discos IDE que he trabajado, máximo he hecho 2 o 3 particiones. Alguna vez hice varias particiones porque tenía una base de datos y para poder administrar la base de datos creé un tablero de space
que es un contenedor de información en cada partición para un tema de rendimiento. ¿Sí? Entonces, por eso lo hice de esa manera, pero no es muy común. Ya, las particiones de 1 a n, o sea, n puede ser 15 o 63 según la controladora que estemos utilizando, ¿verdad? Pero si nosotros utilizamos una partición superior o igual a 5, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a suponer que obligatoriamente se trata de una partición lógica, ¿verdad? Porque solamente pueden haber hasta 4 particiones primarias, ¿verdad? Y la última partición, la número 4, suele ser la extendida. Por lo tanto, las particiones de 1 a 3 van a ser las particiones primarias, la partición 4 va a ser la partición extendida y a partir de la partición 5 van a ser las particiones lógicas, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver un poco la notación de los nombres. Tenemos HDA1. Este HDA1 representaría un disco duro con una controladora IDE, ¿verdad? Y este sería el primer disco duro y por lo tanto sería una partición primaria. Tenemos un HDB5, este vendría a ser la quinta partición, ¿verdad? Sería la primera partición lógica del segundo disco IDE, ¿no? Entonces este es un disco IDE, la B es porque sería el segundo disco IDE, la 5 sería que es una quinta partición y como nosotros sabemos a partir de la quinta partición, pues es una partición lógica. Tenemos un SDA3, ¿verdad? Este sería una tercera partición primaria del disco SCSI, ¿verdad? Tenemos un SDC8, esta sería la octava partición, ¿verdad? De un tercer disco SCSI, ¿sí? Y esta sería la cuarta partición lógica. Entonces, toda esta información la podemos obtener a través de la nomenclatura del nombre, ¿no? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta allí. Yo me voy a quedar aquí copiando su asistencia, ¿verdad? Pero si ustedes gustan, sí me pusieron la asistencia, porque digo que hay 14 conectados. Sí. Ya, entonces yo me voy a quedar aquí copiando la asistencia. Ustedes si gustan ya pueden irse a descansar. Muchas gracias. Ya, de mi parte, muchas gracias y que tengan Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Muchas gracias, ingeniero. Que tengan buenas noches. Gracias, igualmente. Procedo a desconectar.